Bienvenidos a Paseos con Historia. Esta vez quiero mostraros un museo muy especial. Me refiero al Museu de Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega. Ese museo es una de las pocas muestras que tenemos sobre la segunda revolución industrial de principios del siglo XX. Las instalaciones de la fábrica Trepat forman hoy un museo temático de titularidad municipal, donde se nos muestra precisamente los inicios de la industrialización y mecanización del campo agrario en nuestro país. La fábrica Trepat es un importante testimonio de nuestro pasado industrial, ya que la mayoría de las empresas que producían el tipo de maquinaria que se fabricaba en ella, la mayoría han desaparecido. Hoy en día se considera como patrimonio industrial los restos de las infraestructuras de las antiguas fábricas, de los molinos, de la maquinaria e instalaciones de esos antiguos métodos de fabricación. Esos elementos son el testimonio de nuestro pasado, tienen un gran valor histórico y se conservan en museos como el de Josep Trepat de Tàrrega. En el interior de la fábrica se conserva toda la maquinaria original. Está el embarrat, hay motores, hay matrices, materiales varios, herramientas y un cuidado stock de maquinaria entre las que vemos cribadoras, guadañas, lijadoras, y otras muchas. Todas ellas tienen un gran valor tecnológico y constituyen una colección única. Después de toda esta introducción, hablemos un poco de la fábrica y dónde está. La antigua fábrica Trepat se encuentra en Tàrrega, una localidad que está a 47 kilómetros de Lleida y que es además capital de la comarca, la del Urgell. Desde Lleida se tardan unos 35 minutos en coche y desde Barcelona el trayecto dura más o menos 1 hora y media. Concretamente, el museo se encuentra en la avinguda Josep Trepat i Galceran, sin número, de Tàrrega. Os paso unos mapas para que os situéis geográficamente y tengáis una idea de dónde está. El complejo de la fábrica consta de 19 naves rectangulares, adosadas. Son de una sola planta y están situadas en línea junto a la carretera nacional 2. Además de estas naves, hay otro edificio separado que alojaba la sección comercial de repuestos y las oficinas de la administración. Ese edificio consta de una planta baja de grandes dimensiones y en un lateral presenta 2 plantas superiores, que terminan en una torre con un gran reloj. Veamos ahora cuándo y quién fundó la fábrica. A finales del XIX, en la comarca predominaban los núcleos familiares tradicionales dedicados a la explotación agrícola. El fundador de la fábrica Trepat fue Josep Trepat i Galceran. Este nació precisamente en uno de esos entornos familiares agrícolas y aunque no continuó con el negocio familiar, conocía muy bien cómo era el trabajo del campo y las dificultades por las que pasaban los trabajadores en su día a día. Fue ese mismo conocimiento del sector el que le impulsó a buscar alternativas mecanizadas para facilitar la labor de los trabajadores del campo. Lo cierto es que Josep Trepat se dio cuenta de que en nuestro país el trabajo del campo estaba anticuado. Observó el resto de Europa, donde ya se había ido introduciendo la mecanización en el sector, pero aquí aún se seguían utilizando métodos tradicionales. Josep Trepat tuvo la innovadora visión de adaptar la maquinaria que se utilizaba en Europa y Estados Unidos de tal manera
que pudiera ser utilizada en el campo catalán y español. Estudiando el diseño de esas máquinas, lo copiaba, fabricando otras más pequeñas, más ligeras y manejables, de forma que pudieran ser enganchadas a un solo animal de tiro, mientras que las del resto de Europa estaban pensadas para hacerlo con dos. Realmente la maquinaria diseñada fue todo un éxito comercial y una revolución en el trabajo del campo, lo que contribuyó a su popularidad. Los inicios de la fábrica hay que situarlos en 1914, en unos pequeños talleres ubicados en el casco urbano de Tàrrega. Allí, Josep Trepat consiguió adaptar la segadora estadounidense McCormick a las necesidades del campo catalán. Era una máquina más pequeña, más manejable y, por supuesto, mucho más barata. Para que tengáis una idea, os paso unas imágenes de cómo era la segadora McCormick. Es la pintada en rojo. Y también la adaptación que hizo de ella Josep Trepat. Esta está pintada en color verde. Como apreciaréis, la barra de la segadora era más corta. La expansión comercial de la fábrica fue exponencial. Hasta 1919 se fabricaron principalmente segadoras y gavilladoras, y en 1931 se empezó a comercializar el rastrillo con ruedas. Fue precisamente en ese año, 1931, cuando el gobierno español concedió a la fábrica Trepat la categoría de productor nacional y se vio la necesidad de ampliación. Así, Josep Trepat compró unos terrenos a las afueras de Tàrrega, donde construyó entre 1933 y 1936 13 de las 19 naves que componen actualmente la fábrica. Durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, la fábrica fue colectivizada y su producción se limitó básicamente a material bélico. Gran parte de su maquinaria fue trasladada a otras industrias cercanas a Barcelona. La fábrica redujo al máximo su producción y los embarrats fueron apagados. Acabada la guerra, Josep Trepat fue recuperando las máquinas para reactivar el funcionamiento de la fábrica. Esta se modernizó solo en parte y las máquinas nuevas ya venían con el motor acoplado. Así que se puso en marcha solo un embarrat, que siguió funcionando hasta el cierre de la fábrica en 1988, que es el que vemos actualmente durante la visita. Durante esos años de posguerra tuvo lugar un fuerte intervencionismo del Estado. Lo cierto es que fueron unos años de recesión, agravados por el aislamiento internacional del régimen franquista. La falta de materia prima y los cortes eléctricos eran habituales, pero en contraposición la fábrica se benefició prácticamente de un monopolio total en la producción de maquinaria. Fue durante esas décadas de los 40 y 60 del siglo XX cuando la empresa experimentó su mayor crecimiento. Se diseñaron nuevos modelos, como los rastrillos automáticos o las barras segadoras para tractores, y fue el primer fabricante que incorporó neumáticos en las ruedas de hierro. Finalmente, el 30 de enero de 1975, la fábrica se constituyó como sociedad anónima. Así, para atender la gran demanda de maquinaria, se montó por todo el territorio nacional un extenso entramado de delegaciones comerciales y puntos de venta de recambios.
Podemos ver en el departamento comercial un gran mapa. Está colgado en una pared lateral y en él se muestran dónde estaban esas delegaciones comerciales y también los puntos de venta de recambios. Esos puntos de venta eran en realidad las propias ferreterías ya existentes en las localidades, con las que establecieron un acuerdo para comercializar las piezas dañadas que había que sustituir. Bueno, como he dicho antes, ese fue el periodo de máximo apogeo de la empresa. Eran las décadas de los años 40 a 60 del siglo XX. Sin embargo, a partir de la apertura del régimen y del acercamiento a Europa, empezaron a entrar tractores y nuevas máquinas segadoras, más modernas, que conquistaban el mercado, siempre en detrimento de las impulsadas por tracción animal, que son las que fabricaban en Caltrepat. El monopolio de la fábrica había iniciado un progresivo descenso, que terminaría con el cierre definitivo en 1988, convirtiéndose en un museo que abrió sus puertas en junio del 2012. Bueno, veamos ahora cómo es la visita y el recorrido por el museo. En la actualidad, la fábrica cuenta con 19 naves puestas en fila una al lado de la otra. En todas ellas se ha conservado íntegramente su estructura original, de estilo modernista. Son edificios típicos de la época con cubiertas a dos aguas, con mucha luz interior y largas fachadas en línea. Se han restaurado 6 de las 19 naves, que son las visitables. En el interior de ellas se conserva la maquinaria original, las herramientas y todo tipo de elementos relacionados con los procesos técnicos y de fabricación. También se ha puesto en marcha el embarrat y actualizado la iluminación según la normativa actual, pero manteniendo las lámparas originales, que son las que había. La visita al museo transcurre primero por el edificio, donde estaba la sección comercial y de administración, que ya os he mencionado anteriormente, y luego se accede a las naves dedicadas a la fundición, al diseño y al montaje de las piezas. Paralelamente, en algunos momentos del recorrido, se proyectan interesantes vídeos que hacen un recorrido virtual por la historia de Caltrepat. Básicamente es lo que yo os he explicado al principio. Justo antes de entrar en la primera nave, nos topamos con los dos antiguos hornos de fundición de que disponía la fábrica. Están situados en el exterior, a la entrada de la nave. Os paso unas imágenes de uno de ellos, tal como está actualmente. Veréis que junto a él hay materiales preparados para fundir, y esos ladrillos que vemos apilados son refractarios. Se colocaban en las paredes interiores del horno cuando se encendía. Realmente, la fundición del metal era una de las principales secciones de la fábrica. Ocupaba las 3 primeras naves, girando toda la actividad en torno a esos dos altos hornos exteriores, que fundían el hierro a más de 1000 grados. Cuando se encendía el horno, este se cargaba por la parte superior, en capas alternas, con restos de metal, carbón de coke y piedra calcárea. Entonces la temperatura interior llegaba a alcanzar los 1200 grados, fundiendo el material introducido. Ese es el proceso llamado reducción del metal. El líquido resultante, o hierro colado, separado de la escoria, era expulsado por un conducto. Después, mediante unos crisoles o recipientes de material refractario, manipulados por uno o dos trabajadores, ese hierro colado se introducía en los moldes, que ya estaban preparados para fabricar la pieza deseada.
Bueno, aparte de esto, cuando entramos en la primera nave se nos añadió curiosamente un acompañante inesperado. Le sacamos una foto. Es un gatito muy simpático. Estuvo mucho rato mirándonos, observando lo que hacíamos. Creo que estaba bastante acostumbrado a recibir visitas, pero al rato se fue y no lo volvimos a ver. Bueno, en esa primera nave encontramos un amplio espacio lleno de piezas y materiales, todos utilizados en el día a día de los trabajadores de la fábrica, entre ellos los crisores mencionados anteriormente. Pero además, en esa nave también hay dos estructuras más, que parecen también hornos. Al preguntar sobre ellos, me informaron que eran unos hornos utilizados para templar el hierro, o sea, para endurecerlo, dándole la calidad de acero. Ese tratamiento térmico implica calentar el material a una temperatura específica y luego enfriarlo rápidamente. Ese proceso altera la estructura interna del metal, haciéndolo más duro y resistente. Recorriendo la nave, por las pasarelas que han habilitado, encontramos todo tipo de material, predominando montones de cajas cuadradas de madera. Eran las utilizadas para realizar los mencionados moldes de las piezas que se fabricaban, pero además también llama la atención la cantidad de arena ennegrecida que hay repartida por todo el suelo. Resulta que esa arena es el resultado de la fabricación de las piezas. Y aquí es donde sería conveniente entender el porqué de esa afirmación. Veréis, el proceso de fabricación de una pieza es complejo. Primero se diseña la pieza en papel. Aquí es donde interviene el delineante. Ese boceto pasa al taller de carpintería, donde se realiza el modelo o molde en madera. Ese molde se coloca sobre una placa metálica, que a su vez se introduce entre las dos partes de una de esas cajas de madera, la cual sirve de contenedor del molde. A continuación se recubre la pieza que hay en la caja, con tierra bien prensada, dejando dos conductos, uno para introducir la colada de hierro y el otro para expulsar los gases mientras se enfría la pieza. Si una pieza tiene partes huecas por dentro, ese hueco se llenaba con arena para que no se llenara con el hierro. Cuando la tierra que hay en el interior está bien solidificada, se abre la caja, retirando el molde con cuidado para no romper la estructura de arena prensada. El resultado es un hueco con la forma de la pieza a fabricar. Por los conductos dejados se vierte el metal en estado líquido. Una vez enfriado, se extrae la pieza final y se termina el acabado mediante lijados y pulidos. El molde de tierra resultante en el proceso se destruye al extraer la pieza, por lo que no se puede volver a utilizar, y es la tierra ennegrecida que vemos en el suelo. Desde esta nave, que es la dedicada a la fundición, se accede a la siguiente, donde se encuentra el taller de mecanización de la empresa. Allí está el embarrat, que fue construido en 1931. El sistema consiste en un motor principal accionado por electricidad y conectado mediante una polea de salida a 4 ramales de transmisión situados en el techo de la nave. El motor principal se conecta con el eje de los ramales mediante una correa de cuero. Esa correa acciona la polea principal, que es la encargada de distribuir el movimiento a lo largo de los ramales.
de 25 metros de longitud cada uno, ¿eh? A lo largo de cada una de esas barras se distribuyen poleas secundarias, situadas normalmente dos encima de cada máquina. Cuando se enciende el motor principal, este transmite la fuerza motriz dando movimiento a cada una de las máquinas que están situadas en el suelo de la nave. Esas máquinas son tornos, mandrinadoras y taladros. Ese es el momento más curioso de la visita. Os paso la secuencia de la puesta en marcha del Embarrat, incluyendo el sonido que genera, que es bastante fuerte. Es interesantísimo ver cómo transmite el movimiento a las otras máquinas. La visita termina precisamente en esa sala, en la del Embarrat, después de accionar la sirena de la fábrica, que marcaba el inicio y el final de la jornada de trabajo. Os la paso también. Es solo un trocito, pero es muy identificativa, se la reconoce muy bien. Es típica de ese tipo de fábricas. Y eso es todo. Pero antes de despedirme, quisiera recomendaros sinceramente efectuar una visita guiada a Cal Trepat. La visita que se realiza es como un viaje en el tiempo que nos adentra en nuestro pasado industrial. La verdad es que vale la pena ir a verlo. La entrada cuesta 5 euros, pero las hay reducidas para estudiantes, jubilados y grupos. Os paso la información que hay en la web del museo por si lo queréis visitar, os puede ser útil. Bien, eso es todo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si es así, suscribiros al canal. Subo un vídeo todas las semanas. ¡Hasta pronto!